Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este su programa Misterio de Fe. Y al inicio de este programa, pues lo que hago siempre es bendecirlos. Que, Señor, a través de esta programación y de este programa entre en la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto de su trabajo obtengan su sustento, para que en medio de himnos de alabanza te sirvan en sus hermanos. Quede bendecido estos hogares, trabajos, estas oficinas, estos computadoras, tablets o celulares, y las personas que participan, para que entre en tu bendición y tu santificación, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos, como les decía, a este programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos, y se ve medio el fantasma. No te preocupes, ahí es parte de... Sí, como tengo azul y se transparenta con el back que tenemos atrás, se ve, si ven así como que se le ve fantasma o algo así, es porque tengo una camisa que no combina con el escenario que tenemos. Bueno, pues en este día de la semana lo que hacemos es aprender juntos lo que es esta lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos número por número aprendiendo juntos sobre lo que es las bases de nuestra fe y de todo aquello que el Señor ha permitido que nosotros tengamos a lo largo de toda nuestra formación a nivel de la Iglesia. Y es precisamente lo que hoy queremos realizar. Sean bienvenidos. ¿Y qué hemos estado viendo? Estamos viendo Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, que es uno de las herramientas hermosísimas que Dios pone para que nosotros podamos ir aprendiendo. ¿Qué es lo que hemos visto? Ya estamos en la primera parte del catecismo, tiene 4 grandes partes. La primera parte, profesión de fe. Segunda parte, celebración del misterio cristiano. Tercera parte, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la oración cristiana. Estamos en la primera parte, cada parte tiene 2 secciones. Ya pasamos la primera sección, que tiene 3 capítulos. Primer capítulo, el hombre es capaz de Dios. Segundo capítulo, Dios sale al encuentro del hombre. Dios sale al encuentro del hombre. Y tercer capítulo, la respuesta de Dios. La respuesta del hombre a Dios. La respuesta del hombre a Dios. Y ya empezamos la segunda parte, que es la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe. Y en esto estamos analizando el credo, artículo por artículo. Estamos en el capítulo primero, creo en Dios Padre. Vimos el artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo 1, creo en Dios. ¿Qué es lo que vimos? Creo en un solo Dios. Vimos cómo Dios revela su nombre. Vimos cómo Dios es el que es verdad y amor. Y consecuencias de la fe en el Dios único. En el Dios único. Luego, párrafo 2, el Padre. Estamos analizando creo en un Dios. Luego, Padre. ¿Y qué vimos de este párrafo 2? Vimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la revelación de Dios como Trinidad, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe y las obras divinas y las misiones trinitarias. Párrafo 3. ¿Qué es lo que vimos? El Todopoderoso. Estuvimos viendo este párrafo, dice, creo en un Dios Padre Todopoderoso. Y estamos en el párrafo 4. En el párrafo 4 estamos viendo el Creador, del número 279 al 324. Y lo último que habíamos visto, bueno, vimos el 279 y 280.
Estamos en la última cita bíblica de Romanos 8, 18 al 23. Pero antes voy a hacer una lectura de estos dos números que llevamos. Espero que tengan su catecismo a la mano y podemos hacerlo más dinámico nuestra lectura. ¿Qué es lo que dice? Número 279. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como creador de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del creador, luego de su creación y finalmente de la caída del pecado, de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. Esto vimos la vez pasada y empezábamos con el número 280. Bueno, lo leímos y lo explicamos y estábamos en la última cita bíblica. ¿Qué dice el número 280 del Catecismo? La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. O sea, en la creación está fundamentado. Si no hubiera creación, no hubiera salvación, no hubiera plan de Dios. Todo lo que Dios tiene planeado nosotros es porque nos ha creado en el acto único, benevolente, amoroso, desinteresado de Dios, por hacernos partícipe de su vida divina, de su vida de gracia, de la visión beatífica que se le llama también. Entonces, en la creación Dios actúa, en la creación Dios se manifiesta. Es el comienzo de la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque la idea es que en el tiempo de la libertad, del tiempo que estamos aquí, libremente, y ese es el regalo de Dios, nosotros decidiéramos estar con Él, nos da la libertad. Y ahí es donde empieza ese plan de Dios para llevarnos a estar con Él. Viene el pecado y pone un obstáculo que no nos permite llegar a Él, y es precisamente la salvación donde Cristo entra en la historia de la humanidad, rompe con las cadenas del pecado, del demonio y de la muerte, para podernos llevar a la presencia de Dios Padre. Este es el plan de salvación y que precisamente culmina en Cristo, así lo dice. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. O sea, la creación, a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre se ha preguntado, ¿para qué existimos? ¿Hay vida más allá de este planeta? ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es la razón? Y una serie de cuestionamientos y planteamientos que nos hacemos constantemente. Bueno, esto obviamente nos lleva a meditar que en Jesucristo, hagan de cuenta que ahí está oscuridad antes y no se buscaban muchas razones. Acuérdense que el hombre se creía el centro del universo, que la tierra era el centro y que el sol giraba alrededor. Vinieron estos dos personajes, Copérnico y Galileo, y empezaron a decir, no, es que la tierra gira alrededor. ¿Qué? ¿Cómo? Esto está mal. ¿Cómo que está mal? No, lo que pasa es que así es el plan de Dios y el hombre no es el centro del universo. Hay millones y millones. Pero visto desde Cristo, visto desde la encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación de Jesucristo, entonces es como una lámpara, una luz potente que nos ayuda a ver con claridad lo que antes no veíamos por nuestro solo entendimiento. El hombre encuentra sentido, encuentra dirección, encuentra razón, encuentra fuerza, encuentra amor, encuentra paz, encuentra alegría, encuentra fortaleza, encuentra todo lo que necesita y que anda buscando a veces tontamente en las cosas del mundo, en las personas, en los lugares, incluso en el pecado. Por eso Cristo es el misterio de Cristo, es luz sobre el misterio de la creación. Quita a Cristo y el hombre va a seguir buscando su razón de ser. Y fíjense cómo el hombre ahora está buscando su razón de ser en algo permanente, en algo inmanente, que es el aquí.
vamos a darle rienda suelta a nuestros sentidos, a nuestros placeres, la homosexualidad, el egoísmo del aborto, de la eutanasia, el materialismo, el hedonismo, todo esto es porque no han tenido la luz o no han querido usar la luz del Evangelio, la luz de Cristo, para poder entender su razón de ser y cuál es la meta máxima, cuál es la trascendencia, ya no la inmanencia, sino la trascendencia, trascender, ir más allá que tiene el ser humano. Por eso quítenle a Cristo. Y bueno, vienen todas estas corrientes religiosas, filosóficas, budismo, hinduismo, taoísmo, shintoísmo, New Age, que es lo que quieren, que tú puedas ver la creación desde una visión sin Dios, o un Dios, no el Dios que nosotros estamos tratando de dar a conocer, o el que nosotros profesamos, sino un Dios etéreo, o que tú eres ese Dios, o tú eres parte de esa divinidad, pero la divinidad es algo amorfo, es algo impersonal. Y el budismo, el taoísmo, el shintoísmo, hinduismo y todos estos ismos y todas estas corrientes teosóficas y estas esotéricas, New Age y todo esto, es ver la creación desde su visión particular. Y si nos damos cuenta, todas estas corrientes son aspectos humanos. A través de la inteligencia medio trastornada, quieren llegar a un nivel superior, la iluminación, ¿no? Que se da en estos elementos que van a ser muy importantes para todos nosotros entenderlos y poder trabajar en ellos, que son, pues, el hecho de que, por ejemplo, el gnosticismo que empieza incluso en la época de Jesús o posterior a Jesús, los primeros siglos, en donde se decía que Jesús era un iluminado, a través de un conocimiento que es solamente para unos cuantos iniciados, no es para todos. Y pues obviamente hay que llevar una serie de pasos, una serie de renuncias para poder llegar a esa iluminación. El caso es, ver el universo sin Cristo es perdernos. Y es tomar caminos que pudieran parecer buenos y sanos, pero no nos llevan a la trascendencia, o sea, no nos llevan a la trascendencia de la vida eterna, de estar en la presencia de Dios para toda la eternidad. Las otras visiones o cosmologías que se tienen de la creación, la visión científica, la visión esotérica, la visión materialista, bueno, todas estas visiones, obviamente como nos lo presentan, es como vamos a vivir en el mundo. En el mundo, pues si nada más estamos aquí, no hay nada después, comamos y bebamos que mañana moriremos. Por si ya no hay vida después, pues entonces, pues, ¿qué problema hay? No, pues es que es la reencarnación. Entonces, bueno, me porto mal, la próxima vida, a lo mejor en un animalito, ahí me porto bien y vuelvo a subir, y luego y vuelvo a bajar, o supuestamente subir y subir hasta llegar a un nivel en donde ya no reencarnas y entras en la divinidad. Si se dan cuenta, es tan importante tener la luz de Cristo en nuestra vida, y lo triste es que a lo mejor muchos católicos, que nos decimos católicos, no aprendemos a ver nuestra existencia y la creación entera desde la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra existencia la vemos en función, pero nos decimos católicos, la vemos en función de lo que yo quiero, de lo que yo siento, de lo que yo necesito, de lo que a mí me gusta, de lo que yo siento, o yo me he formado. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo no necesito de esto, yo y Dios nada más. Tristemente, esta es la realidad. Por eso es tan importante la luz de Cristo en la creación. Entrar en un cuarto oscuro donde no sabes lo que hay, pues te puedes caer, te vas a lastimar y vas a romper cosas o vas a lastimar a otra persona. Pero de repente prendes la luz de Cristo y descubres algo maravilloso, que todo esto es parte de la vida, pero que es con una finalidad, alcanzar la vida eterna. Entonces te das cuenta que los que están a tu lado, las cosas y hasta tú mismo, somos temporales
Y no nos debemos aferrar a lo temporal, no debemos perder nuestra paz, nuestra alegría por algo temporal o por alguien temporal. No deja de doler o no deja de ser una situación difícil, intensa, cuando hay una pérdida, cuando hay una situación dolorosa, pero ¿qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo? Pues precisamente la esperanza que nos da, o que nos anima la esperanza de lo que Dios nos tiene prometido. Lo oíamos en una de las lecturas de la semana, ¿no? Que decía precisamente, Pablo, decía, ¿me prestas el misal, por favor, Anita? Y nos hablaba sobre esta esperanza, una esperanza que nos anima a lo que, gracias, a lo que Dios nos ha prometido. Déjeme ver, ¿cuándo fue? Bueno, fue en estos días. Ustedes ténganme paciencia. Decía así más o menos. Dice aquí, a esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. O sea, nos anima la esperanza de lo que Dios nos tiene reservado en el cielo. Esta es la luz de Cristo. La luz que ilumina todo, ilumina la creación. Quita la luz de Cristo, entonces no aspiramos a la vida eterna, no aspiramos al cielo, no aspiramos a estar con Dios. Aspiramos a estar bien, aspiro a una carrera, aspiro a tener una familia, aspiro a ser feliz, aspiro a tener trabajo, aspiro a irme de viaje, aspiro a esto, aspiro al otro. Parecemos aspiradoras, ¿verdad? Pero, ¿y qué? ¿A dónde me va a llevar todo esto? O incluso aspiro a llegar a un nivel de iluminación, y es precisamente el gran engaño para la humanidad. No ver la creación desde la iluminación de la revelación que Cristo nos hace. Por eso era lo que veíamos la vez pasada. Es un resumen, La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Recuerden que les hablaba de los tiempos. Primer tiempo, Dios existe. Segundo tiempo, empieza la creación. Tercer tiempo, junto con el hombre, ¿no? Tercer tiempo, la caída, el pecado original. Cuarto tiempo, el Antiguo Testamento, que sirve de preparación para la salvación. Y el fin de los tiempos, la venida de Cristo. Ya no hay tiempos después. No estoy diciendo que sea un tiempo de un día, sino el tiempo que sea necesario. El fin de los tiempos es el que estamos viviendo. No fin del mundo, fin de los tiempos. Cristo viene y este tiempo es el fin de los tiempos, porque ya no necesitamos más para ser salvados más que a Cristo. Y culmina, Cristo es la culminación de todos los tiempos. Ahora dice, inversamente el misterio de Cristo es luz decisiva sobre el misterio de la creación. Y cuando hablamos del misterio de la creación, hablamos del misterio de la persona. ¿Cuántos están en confusión? ¿Cuántos están tristes? ¿Cuántos están en agonía? ¿Cuántos están en miedo? ¿Cuántos están confundidos? ¿Cuántos están tratando de encontrarse a sí mismos? ¿Para qué estoy aquí? Si les diéramos la evangelización, si les diéramos o les enseñáramos, si les presentáramos la luz de Cristo, podrían ir trabajando. Pero tristemente hay muchos católicos que incluso han vivido retiros de evangelización y cosas así y están perdidos. ¿Por qué? Porque no han tomado la luz de Cristo verdaderamente como iluminación en su vida. ¿Sí? Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Para qué creó Dios el cielo y la tierra? ¿Sí? Para poder llegar a estar con Él. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. O sea, desde el principio, si no hubiera habido pecado original, de todas maneras Cristo hubiera venido para llevarnos a la presencia de Dios. El caso es que todo estaba planeado para la venida de Cristo. Y si no hubiese venido para la redención, o sea, para salvarnos del pecado original y de la condenación del alma, de todas maneras hubiera venido porque solo nosotros no podríamos llegar a la presencia del Padre para llevarnos. ¿Cómo hubiera sido? ¿Quién sabe? Pero Cristo de todas maneras era, y lo dice desde el principio, Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Y luego vemos Romanos, es el texto que estábamos viendo la vez pasada. Romanos 8, 18 al 23.
porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. ¿Cómo puede ser posible que una persona que está sufriendo pueda decir, es que no se compara esto con lo que me espera, porque tiene la luz de Cristo, la iluminación de la evangelización, de aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador? Entonces veo con la luz de Cristo, veo el sufrimiento, veo la pérdida, veo la muerte, veo todo esto y veo lo que Cristo me... No, pues ¿sabes qué? No lo comparo esto con esto, aunque sea muy doloroso, aunque sea muy difícil. Por eso Pablo dice, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Y hablábamos de que si somos capaces de vivir como hijos de Dios, la creación sería completamente diferente. Yo no sé si sea verdad, es difícil creerle a los medios, pero lo que está sucediendo, o lo que sucedió, no sé si todavía está, en los incendios en el Amazonas, que dicen que es porque el presidente está en colusión con personas para poder hacer carreteras, o sea, destruir toda esa zona de tanta vegetación para hacerla productiva, entre comillas. Estamos destruyendo porque no vivimos como hijos de Dios. Nos interesa, o sea, no tengo la luz de Cristo, a mí me interesa la luz del dinero, la luz del poder, la luz de todo esto. Dice, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la caducidad. O sea, cuando tú compras un producto, ves, caduca, los medicamentos caducan. A veces, ay padre, se me echó a perder la comida. Y luego con estos calores, pues muchísimo más fácilmente se echa a perder la comida. Y es la caducidad de la creación. ¿Por qué? Porque nace, crece, se reproduce y muere. Un árbol, un animal, todo tiene una caducidad. La creación en efecto fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió. Y hablábamos, ¿quién la sometió? Dice, es decir, probablemente el hombre, que por su pecado, otros, Dios por su autoridad vindicativa, o más bien Dios como creador. La sometió. Dios somete a la creación al hombre, y como el hombre comete el pecado, pues hay consecuencias en la creación. Y en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Está hablando de la creación, que cuando viva el hombre en esta redención, en esta iluminación plena, pues va a participar toda la creación, ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La creación participará de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Suena algo paradisiaco, ¿no? El paraíso. Ese paraíso en donde la naturaleza y el hombre viven en esa libertad. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Está esperando que el hombre le caiga el 20, mientras lo estamos destruyendo. Estamos acabando con animales, con plantas, estamos acabando con la naturaleza, con el aire, con el agua, porque el hombre todavía no está viviendo con la luz y viendo la creación desde la luz y viéndose a sí mismo desde la luz de Cristo. Dice, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. O sea, la creación entera está esperando, pero también los que ya poseen las primicias, o sea, todos aquellos que están viviendo de acuerdo al plan de Dios y que han entregado su vida a Cristo, todavía están sometidos a la caducidad, a la corrupción de la carne, a la muerte, a la putrefacción. Y San Pablo dice, estamos esperando. O sea, los que tenemos las primicias, lo primero, lo principal o lo fundamental que es Cristo, pero que todavía tenemos que pasar por ese proceso
de muerte. Y dice, y no solo ella, sino también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Este rescate de nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene que ver con la adopción filial y la escatología. Muerte, juicio, condenación y vida eterna. En un aspecto personal, yo creo, y no sé, a lo mejor me equivoco, pero si el plan original de Dios era el paraíso, ¿vamos a vivir esta experiencia hasta después de muertos? ¿O va a haber un tiempo en donde la creación, el hombre, se convierta y empiece a vivir un reino nuevo, una vida nueva, cielos nuevos y tierras nuevas, donde iremos a vivir? Porque pues ya muertos, resucitamos y vamos a estar, bueno, yo me apunto, estaremos en el cielo. Esa es la meta, ese es el objetivo. Pero antes, creo que debería o debe de haber o va a haber un periodo de perfección del hombre al aceptar y a vivir en la presencia de Dios, ¿sí? Que es obviamente el planteamiento hermosísimo que nos hace la palabra de Dios. Hasta aquí habíamos llegado, número 280. Ahora vamos a este número 281 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos leyendo el párrafo 4 de la primera parte, segunda sección, sobre la profesión de fe, ¿no? El credo, analizando el credo. Estamos con el párrafo 4, es Dios creador, número 281. Por esto, las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación. De igual modo, en la liturgia bizantina, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias, de las grandes fiestas del Señor. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino. Ok, vamos a ver qué es lo que nos dice. Por esto, las lecturas de la noche pascual, si a ustedes se acuerdan, o los que han ido a misa, la misa del sábado santo en la noche, la misa de resurrección, noche pascual, pasa Cristo de la muerte a la vida, vemos cómo se dan 7 lecturas y empieza siempre con la creación. En el principio existía Dios y Dios está en el cielo y en la tierra, y el Hijo Dios, que exista la luz, que existan los astros, o sea, en el principio siempre se habla entonces de la creación y se termina con la nueva creación, o sea, con Cristo que ha resucitado y ha hecho nuevas todas las cosas. Basta que toda la creación acepte a Cristo como su Señor y viva bajo esta autoridad, y entonces empezaremos a vivir una nueva vida, un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, dice, por esto las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación, Génesis. De igual modo, en la liturgia bizantina, liturgia la celebración, y tenemos diferentes liturgias, bizantina, copta, siriaca, ortodoxa, bueno, diferentes, ¿no? En el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. En esta liturgia bizantina dicen que todas las grandes celebraciones, la primera lectura, la primera es siempre la creación. Y es uno de los aspectos que en la formación de los catecúmenos, o sea, de aquellas personas que están recibiendo la instrucción para hacerse católicos, también sigue este mismo camino, ¿sí? Especialmente, obviamente, el sacramento del bautismo. Aquellos adultos que están recibiendo la instrucción, también los niños. La instrucción se empieza con la creación. O sea, la creación, ¿y para qué está la creación? Es el planteamiento que la palabra de Dios nos dice. Muy bien, con esto terminamos el 281. Vamos a empezar el número 1 romano. Dice, la catequesis sobre la creación. Número 282, Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica.
Muy bien, ¿qué es lo que nos dicen? Lo leo. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Número 282. Lo vuelvo a leer y trataremos de comprenderlo juntos. La catequesis, recuerden, catequesis es enseñanza. La evangelización tiene dos momentos. El primer momento, querigma, o sea, el anuncio de Cristo, salvación en Cristo, la luz que va a iluminar todo. Y la segunda parte de la evangelización es la catequesis, las enseñanzas sobre las verdades de nuestra fe católica. Dice, la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Obviamente, capital, cabeza, es cabeza. De ahí viene los pecados capitales, que son cabeza de otros pecados. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana. O sea, entender la creación es entender el por qué yo estoy aquí. La enseñanza de la creación es la enseñanza de mi existencia, que me va a llevar a responder preguntas que todos, independientemente de la edad, del sexo, de la preparación, de la educación, de la religión o no religión que se tenga, siempre nos hemos preguntado. ¿Cuáles son? Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. O sea, hay una respuesta desde la fe cristiana. Hay quienes la aceptan y hay quienes no. Y estas preguntas, y ustedes no me van a dejar mentir, alguna vez te las preguntan. ¿De dónde venimos o de dónde vengo? ¿A dónde vamos o a dónde voy? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es mi origen? Esto lo vemos, por ejemplo, con los hijos que no conocen a sus padres. Y siempre hay ese deseo, ese anhelo de conocer, bueno, pues quién es mi papá o quién es mi mamá. Y si murieron, pues al menos saber algo de ellos. Es nuestro origen, obviamente, nos estamos refiriendo ya no papá y mamá, sino el origen de todo, el principio de todo. ¿Y cuál es nuestro fin? O sea, ¿a dónde van los muertos? Hay una canción que cantaba, creo, Piporro. ¿A dónde van los muertos? Es esta pregunta que todos, incluso ustedes hasta han preguntado a veces, ¿hay cielo para animales? Es que se murió mi perrito, se murió mi gatita, y siempre está ese cuestionamiento, ¿no? De si estamos o no estamos en esta visión, en esta enseñanza de lo que es la catequesis de nuestra vida existencial. ¿Estamos en esto? ¿Y para qué estamos en esto? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el por qué o el para qué del que yo esté aquí? Y obviamente, pues este planteamiento nos lleva, nos invita a hacer cada vez más conciencia de todo esto. Ok, seguimos entonces. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? O sea, pues lo que yo les decía, ¿no? De los animalitos, las plantas tienen alma, hay un cielo para las plantas, hay un cielo para los animales. Pues es un planteamiento interesante que obviamente pues no tenemos nosotros respuesta, no sabemos si realmente todo esto, pero lo que sí sabemos es que existe una vida después para todos nosotros, para todas las personas, ¿sí? Y bueno, es lo que estamos planteando. Ok, dice, las dos cuestiones, las del origen y del fin, las dos cuestiones, las del origen y del fin, son inseparables. O sea, no hay el por qué y el para qué, o el de dónde y el para dónde vengo. Sí, son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. Cristo nos da la respuesta, no una respuesta, la única respuesta.
pero muchos no les interesa porque va contraria a sus intereses, va contraria a sus deseos, va contraria a todo lo que ellos están buscando. Y obviamente esto pues nos cuestiona y nos hace ver qué está pasando, ¿no? Algo no está bien, algo no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque esta pregunta pues la buscamos, o dice que la encontramos en las respuestas que dan algunas personas iluminadas, algunas religiones iniciadas por hombres, algunas respuestas de mentes científicas que obviamente sacan a Dios, y pues la respuesta siempre será incompleta. Número 283. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad, las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir: fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. ¿Sí? La fe no está peleada con la ciencia, al contrario, o la razón, están en complemento. La razón nos ayuda a entender muchos cuestionamientos, que normalmente no alcanzamos nosotros a comprender. Y la ciencia pues sigue investigando. Hablamos de que han descubierto más planetas, el genoma humano, las bacterias fueron descubiertas por Koch, y luego las vacunas, y luego el origen de las causas de muchas enfermedades, el funcionamiento de la física, la química, la biología, todos estos elementos, la astronomía, pues todas estas áreas del saber y del conocimiento humano que enriquecen obviamente nuestros conocimientos. Por ejemplo, yo que estudié medicina, descubrir cómo funciona cómo funciona el cuerpo humano. Tú dices, wow, no hay computadora que haga lo que hace nuestro cerebro, ni cámara fotográfica que haga lo nuestros ojos, y el corazón, y cómo todo es un funcionamiento hermoso. Y esto es gracias al conocimiento humano. Cómo el equilibrio en la naturaleza, y que llega el hombre a veces y destruye ese equilibrio, cómo funciona un ecosistema de una manera en donde tiene que haber predadores, y tiene que haber presas, y tiene que haber la cadena alimenticia, y cómo la misma naturaleza va buscando ese equilibrio, ¿sí? O sea, todo esto es el conocimiento que nos da precisamente las investigaciones científicas. Nos da a conocer el cambiar del cosmos, el devenir también de las formas vivientes, la aparición de nuestra raza, del hombre. Dice, estos descubrimientos que no se oponen, porque muchos dicen, pues es que en la Biblia dice que en 7 días, y tiene millones de años que se forman. Pues es que para Dios un día son como 1000 años. O sea, Dios está fuera del tiempo. Y la narración del Génesis es una enseñanza para darnos a entender y comprender que todo viene de Dios, y que Dios es el inicio. Y si fueron 7 días, pues digamos que fueron días para Dios, y millones y millones y millones de años para nosotros. Entonces, recuerden que la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe, es un libro para salvarte, no para demostrar teorías o demostrar datos históricos o científicos. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras. Oye, pues te ves tú mismo y descubres todo, dices, wow, qué chulada, ¿no? Qué bonito soy, qué hermoso soy, y no por físico, sino por la manera como funciona mi cuerpo y lo complejo de todo mi ser. Y si luego vemos la misma creación,
por todas sus obras y la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Y hay gente que, mis respetos, han descubierto, Han descubierto el funcionamiento de muchas cosas. Y termina el número con lo que dice Salomón sobre la sabiduría. Fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. Pero también la sabiduría sin Dios nos puede corromper. ¿Qué fue lo que pasó con este sabio? Pues se dejó corromper su corazón por las pasiones y el sexo, y permite que sus mujeres adoren a otros dioses. La sabiduría, la ciencia sin Dios nos puede alejar y nos puede dañar. Y es una herramienta poderosísima que nos ayuda. Sí, claro, nos ayuda, pero hay que entender que no solamente puede estar la ciencia, porque hay cosas que donde la ciencia no puede explicar, y es donde la fe nos ayuda y nos sostiene. Aquí le vamos a dejar, llegamos al número 283 del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias a todos los que se han reportado. Los voy a leer en la siguiente hora porque ya no alcanzo, y también pues poner sus intenciones en la Santa Misa. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Continúen con nuestra programación. La celebración de la Santa Misa la ofrezco por todos ustedes. Y recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.